La mayoría de las personas no fracasa porque sea incapaz, fracasa porque pasa sus días ocupada en cosas que no importan. Se levantan cansadas, revisan el celular, responden mensajes, se distraen, se preocupan por todo, y cuando llega la noche sienten que hicieron mucho, pero avanzaron poco. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. El éxito no depende de hacer más, depende de obligarte a hacer solo lo importante, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando tu mente quiere huir hacia lo fácil. Cada mañana, antes de que el mundo te pida algo, tu mente ya tomó una decisión. O te enfocas en lo esencial, o vuelves a repetir el mismo día de siempre. Porque lo primero que piensas al despertar define en qué vas a gastar tu energía. Si te dices, hoy va a ser un mal día, sin notarlo acabas de renunciar al control. Pero si te obligas a pensar con orden, con intención y con prioridad, empiezas a construir resultados reales. No por magia, sino por dirección. Hola, soy Brian Tracy. Y hoy quiero mostrarte por qué aprender a pensar solo en lo importante es la base del éxito, cómo tus pensamientos diarios están determinando en qué te enfocas y por qué muchas personas siguen atrapadas en los mismos problemas, las mismas deudas y las mismas frustraciones año tras año. No porque no trabajen, sino porque trabajan sin claridad. Cuando no eliges en qué pensar, tu mente elige por ti y casi siempre elige lo fácil, no lo que te hace crecer. Pero antes de seguir con este mensaje creado especialmente para mostrarte cómo puedes avanzar y alcanzar el éxito, quiero invitarte a hacer algo muy simple pero con un efecto profundo. Baja ahora mismo a los comentarios y escribe una frase parecida a esta. Desde hoy empiezo a organizar mis metas para hacerlas reales. No lo hagas solo por participar, hazlo porque cuando escribes una frase así, le das una orden clara a tu mente. Te estás diciendo que tomas el control incluso cuando tu vida parece desordenada. Esa frase empieza a trabajar dentro de ti, se queda contigo, y cuando lleguen los días duros, cuando dudes de ti, será un recordatorio silencioso de que tú decides qué pensar y hacia dónde avanzar. Ahora sí, continuamos. En uno de mis talleres en México conocí a un hombre llamado Carlos. Tenía poco más de 40 años, trabajaba muchas horas y aún así siempre estaba endeudado. Cuando hablaba, repetía la misma frase una y otra vez. A mí nunca me salen bien las cosas. No lo decía como queja, lo decía como verdad absoluta. En una de las sesiones le pedí que escribiera lo que pensaba cada mañana al despertar. Su lista era clara y dura: miedo, cansancio, fracaso, problemas. Le expliqué algo que quiero que entiendas hoy. Tu mente no discute contigo, tu mente obedece. Si tú piensas todos los días que tu vida es difícil, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Si piensas que no puedes crecer, tu mente encontrará razones para frenarte. Carlos no tenía un problema de capacidad, tenía un problema de pensamiento. Le pedí que durante 30 días cambiara una sola cosa: su diálogo interno. Cada mañana debía decir en voz alta frases simples, reales y claras como puedo aprender, puedo mejorar, puedo resolver este problema. No palabras grandes, solo palabras honestas. A las 2 semanas regresó sorprendido. No había ganado más dinero todavía, pero había dejado de discutir tanto, empezó a organizar su tiempo y tomó decisiones que antes evitaba. Su realidad comenzó a cambiar porque su forma de pensar cambió primero. Esto es clave. El éxito no empieza afuera, empieza adentro. Cuando cambias tu pensamiento, cambias tus acciones. Cuando cambias tus acciones, cambias tus resultados. Si hoy tienes problemas, no te castigues, obsérvalos. Pregúntate qué pensamientos los están alimentando. Si siempre piensas que no tienes tiempo, vivirás corriendo. Si siempre piensas que no eres suficiente, aceptarás menos de lo que mereces. Pero si empiezas a pensar con intención, puedes enfrentar los problemas diarios con calma y dirección. No se trata de negar la realidad, se trata de dirigir tu mente. Cada problema trae una lección. Cada dificultad puede entrenarte, pero solo si tu pensamiento está alineado con crecimiento y no con miedo. Decide hoy vigilar lo que piensas, decide no repetir ideas que te debilitan. Planea tus metas con claridad, escríbelas, míralas, repítelas. Tu mente necesita dirección diaria. El éxito no llega por suerte, llega cuando entrenas tu pensamiento como entrenas un músculo. Y recuerda esto, lo que sostienes en tu mente hoy será la vida que verás mañana. Si cambias tus pensamientos con disciplina y constancia, tu realidad no tendrá otra opción que cambiar contigo. Y quiero que sigas conmigo porque aquí es donde muchas personas se confunden y abandonan, no porque no quieran cambiar, sino porque no entienden cómo sus pensamientos diarios están moldeando cada detalle de su vida sin que se den cuenta. Pensar no es algo neutro. Pensar es un acto de creación. Cada idea que repites se vuelve una orden. Cada palabra que te dice se convierte en un límite o en un impulso. Por eso insisto tanto en este punto, no puedes vivir una vida diferente si sigues pensando de la misma manera.
En mi consultorio en Los Ángeles conocí a María, una mujer inteligente, trabajadora, con talento, pero agotada por dentro. Llegó con una mezcla de tristeza y frustración. Me dijo algo que nunca olvidé: Brian, hago todo bien, pero siempre siento que algo malo va a pasar. Esa frase explicaba toda su realidad. María tenía un buen trabajo, pero siempre esperaba el error. Tenía oportunidades, pero dudaba antes de tomarlas. Su mente estaba entrenada para anticipar problemas, no soluciones. Le pedí que me contara qué pensaba cuando algo bueno aparecía en su vida. Me dijo que pensaba que no iba a durar, eso era lo que estaba creando. Cuando piensas que algo bueno se va a perder, actúas con miedo, y el miedo te hace cometer errores o simplemente te paraliza. María no necesitaba más técnicas, necesitaba cambiar su forma de pensar antes de que la vida le demostrara lo contrario. Empezamos por algo muy concreto. Le pedí que detectara un pensamiento negativo al día, solo uno, y que lo reemplazara por otro más útil. No positivo falso, sino útil. Si pensaba voy a fallar, debía decir voy a aprender. Si pensaba no soy suficiente, debía decir estoy en proceso. En pocas semanas su actitud cambió. Empezó a hablar distinto, a caminar distinto, a decidir distinto. Su realidad respondió. Recibió una propuesta mejor, mejoró sus relaciones y, lo más importante, dejó de vivir con ansiedad constante. Esto que te cuento no es un caso aislado. He realizado este taller en muchos lugares, en México, Estados Unidos, Sudamérica y Europa, y el patrón siempre es el mismo. Las personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan por pensamientos repetidos que nunca cuestionaron. La mente se acostumbra a lo que le dices. Si le dices que no puedes, te lo creerá. Si le dices que es difícil, buscará dificultad. Pero si le das dirección clara, se ordena. Aquí quiero ser muy específico contigo. Cada mañana, antes de que el día te empuje, debes decidir qué tipo de pensamientos vas a permitir. No es cuestión de ánimo, es disciplina. El éxito no depende de sentirte bien, depende de pensar bien incluso cuando no tienes ganas. Cuando enfrentas problemas diarios, la diferencia no está en el problema, está en la interpretación que haces de él. Dos personas pueden vivir la misma situación y obtener resultados opuestos. Una piensa, esto me destruye y se rinde. La otra piensa, esto me entrena y crece. Tu realidad externa siempre sigue a tu realidad interna. Por eso, planificar tus metas no es solo escribir objetivos, es alinear tus pensamientos con esas metas. Si dices que quieres avanzar, pero piensas como alguien derrotado, hay un conflicto interno que te frena. Si dices que quieres orden, pero piensas en caos, tu vida reflejará caos. Cambiar tu realidad empieza por vigilar tu mente todos los días, no una vez al año. No necesitas frases largas ni complicadas. Necesitas claridad. Pregúntate a diario, ¿este pensamiento me acerca o me aleja de la vida que quiero? Si te aleja, cámbialo. Nadie más puede hacerlo por ti. Esa es tu responsabilidad. Y cuando asumes esa responsabilidad, empiezas a sentir algo nuevo. Control. No control del mundo, control de ti. Y cuando te controlas a ti, el mundo deja de dominarte. Lo que piensas hoy está creando el terreno donde vivirás mañana. Cuídalo, dirígelo, entrénalo, porque cuando cambias tu mente, tu realidad siempre responde. Lo que piensas se convierte en tu realidad y no es una idea bonita para motivarte, es una ley que actúa todos los días, incluso cuando no eres consciente de ella. Tu mente funciona como un filtro. No ves el mundo como es, lo ves como piensas que es. Por eso dos personas pueden vivir en el mismo lugar, con las mismas condiciones, y crear vidas totalmente distintas. La diferencia no está en la suerte ni en el talento, está en la forma de pensar que sostienen de manera constante. Aquí quiero ir directo y ayudarte con lecciones claras, prácticas y humanas que puedes aplicar para convertir tu éxito en algo real, no imaginario. Primera lección. Dirige tu pensamiento antes de que el entorno lo haga por ti. La mayoría de las personas se despierta y deja que las noticias, los problemas y las prisas decidan cómo van a pensar. Eso es vivir en reacción. Las personas que logran cosas grandes deciden primero en qué van a enfocar su mente. Piensa en Thomas Edison. Falló cientos de veces antes de crear la bombilla, pero nunca pensó que era un fracaso, pensó que estaba aprendiendo. Ese pensamiento lo sostuvo. Si Edison hubiera pensado como la mayoría, habría abandonado. Decide cada mañana qué tipo de pensamientos vas a permitir. No dejes tu mente en manos del azar. Segunda lección. Lo que repites se vuelve creencia. Tu mente cree lo que escucha con frecuencia, venga de otros o de ti mismo. Si te repites que no eres bueno con el dinero, crearás situaciones que confirmen eso. Si te repites que puedes aprender y mejorar, tu mente buscará caminos. Abraham Lincoln fue rechazado muchas veces antes de ser presidente, perdió elecciones, fracasó en negocios, pero nunca dejó de pensar que su propósito era servir. Esa idea repetida lo mantuvo firme. Cuida lo que te dices cuando nadie te escucha, porque ahí se construye tu realidad. Tercera lección. Tus pensamientos guían tus acciones pequeñas.
El éxito no se crea en grandes momentos, se crea en decisiones simples tomadas cada día. Si piensas que tu esfuerzo no vale, harás menos. Si piensas que cada paso cuenta, avanzarás incluso cansado. Piensa en Marie Curie. Pasó años trabajando en condiciones difíciles, pero su pensamiento estaba claro. Su trabajo tenía sentido. Eso la llevó a descubrir cosas que cambiaron la ciencia. Tus pensamientos determinan si haces lo mínimo o si haces un poco más, y ese poco más cambia tu vida con el tiempo. Cuarta lección. Aprende a interpretar los problemas de forma distinta. El problema no es lo que ocurre, es lo que piensas sobre lo que ocurre. Las personas exitosas no tienen menos problemas, tienen mejores interpretaciones. Cuando ves un problema como castigo, te debilita. Cuando lo ves como entrenamiento, te fortalece. Nelson Mandela pasó años en prisión, pero decidió pensar que su mente seguiría siendo libre. Ese pensamiento sostuvo su dignidad y cambió la historia. Cada problema que enfrentas puede enseñarte disciplina, paciencia o carácter, si eliges pensarlo así. Quinta lección. Piensa alineado con tus metas, no con tus miedos. Muchas personas dicen que quieren éxito, pero piensan todo el día en lo que puede salir mal. Eso crea incoherencia interna. Si tu meta es crecer, tus pensamientos deben ir en esa dirección. No significa ignorar riesgos, significa no vivir dominado por ellos. Personas como Henry Ford pensaron en posibilidades cuando otros veían límites. Ese pensamiento creó industrias completas. Aquí quiero que seas honesto contigo. Observa tus pensamientos diarios. ¿Están alineados con la vida que quieres o con la vida que temes? Cambiar tu realidad no es magia, es práctica. Es elegir pensamientos que te fortalezcan incluso cuando estás cansado. Es entrenar tu mente como entrenas tu cuerpo. Recuerda esto, nadie puede vivir por encima del nivel de sus pensamientos más frecuentes. Si elevas tu pensamiento, elevas tus acciones. Si elevas tus acciones, elevas tus resultados. Lo que piensas hoy está creando el mañana que vivirás. Decide crearlo con intención, claridad y disciplina. Y quiero que entiendas algo más, porque esta ley no solo la he enseñado, también la he vivido, con dudas, con miedo y con momentos en los que parecía más fácil rendirse que seguir. Lo que piensas se convierte en tu realidad. Y lo aprendí cuando decidí escribir y publicar mi primer libro. No tenía fama, no tenía contactos importantes y no tenía dinero extra para fallar. Tenía una idea clara, pero también tenía una mente llena de preguntas. Cada día aparecía el mismo pensamiento. ¿Y si nadie lo lee? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Esos pensamientos eran peligrosos, porque si los aceptaba, mi realidad iba a ser el abandono. Entonces entendí algo simple. No podía controlar todo lo que iba a pasar, pero sí podía controlar lo que pensaba cada día sobre mí y sobre mi trabajo. Decidí cambiar mi diálogo interno. En lugar de pensar en el rechazo, empecé a pensar en el valor que podía aportar. En lugar de pensar en el miedo, pensé en el servicio. Eso cambió mis acciones. Me levantaba temprano, escribía aunque no tuviera ganas, corregía una y otra vez. Hubo editoriales que dijeron que no, hubo silencios largos, hubo momentos en los que el dinero faltaba y el cansancio sobraba, pero cada obstáculo era una prueba directa de esta ley. Si pensaba, esto es una señal para parar, paraba. Si pensaba, esto es parte del proceso, seguía. Elegí seguir. No porque fuera fácil, sino porque había decidido qué pensamiento iba a gobernar mi camino. Hubo días en los que dudé de mí, claro que sí, no te voy a mentir, pero aprendí a no quedarme a vivir en la duda. La duda llega, se reconoce y se reemplaza. Me repetía frases simples, un paso más, hoy avanzo, esto vale la pena. No palabras grandes, palabras útiles. Con el tiempo, ese pensamiento constante creó disciplina, y la disciplina creó resultados. El día que vi mi primer libro publicado entendí que no era solo un libro, era la prueba de que una mente entrenada puede transformar una idea en realidad. Ese libro abrió puertas, me permitió ayudar a más personas y confirmó algo que hoy quiero que tú también compruebes. No es el talento el que define tu destino, es el pensamiento que sostienes cuando nadie te ve. En el camino aprendí a enfrentar problemas diarios con otra mirada. Cuando algo no salía, en lugar de pensar, esto me supera, pensaba, esto me enseña. Cuando aparecía el miedo al fracaso, lo usaba como señal de crecimiento. Ese cambio interno sostuvo todo. Si yo hubiera pensado como la mayoría, habría dejado el proyecto en el primer rechazo. Pero decidí pensar como alguien comprometido con su visión, y eso cambió mi realidad. Quiero que tomes esto para tu propia vida. Tus metas también van a encontrar obstáculos. Habrá personas que no crean en ti, habrá días en los que no veas resultados, habrá cansancio. La diferencia estará en lo que pienses en esos momentos. Si piensas que el problema es más grande que tú, te detendrás. Si piensas que puedes aprender y adaptarte, avanzarás. Publicar mi primer libro no fue suerte, fue coherencia entre pensamiento y acción. Pensé como autor antes de serlo.
Actué como autor antes de verlo impreso. Y la realidad terminó alineándose. Esta es la invitación que te hago hoy. No esperes a que tu realidad cambie para cambiar tu pensamiento. Hazlo al revés. Entrena tu mente para sostener tu meta incluso cuando el camino se pone difícil. Lo que piensas cuando estás solo, cansado y sin aplausos, eso es lo que está construyendo tu futuro. Si decides pensar con intención, con fe y con disciplina, tu realidad no tendrá otra opción que seguirte. Quiero contarte algo muy personal, porque cuando hablamos de que lo que piensas se convierte en tu realidad, no es solo teoría, es algo que se vive en casa, con las personas que más amas. Recuerdo un momento difícil que pasó mi hija. Era joven, responsable, con muchos sueños, pero atravesó una etapa en la que todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Un problema personal la golpeó fuerte, perdió seguridad, empezó a dudar de sí misma y poco a poco su forma de pensar cambió. Ya no hablaba de lo que quería lograr, hablaba de lo que temía perder. Y cuando eso pasa, la realidad empieza a responder a ese miedo. La vi apagarse, no por falta de capacidad, sino porque sus pensamientos se llenaron de preocupación y culpa. Como padre no podía vivir su proceso por ella, pero sí podía ayudarla a ver algo clave, que no era la situación la que la estaba derrotando, sino la forma en que estaba pensando sobre ella. Un día tuvimos una conversación honesta. Le dije algo simple: no puedes controlar todo lo que pasó, pero sí puedes controlar lo que te dices a ti misma cada día. Al inicio no fue fácil. Cuando alguien está herido, su mente se vuelve dura. Pero poco a poco empezó a cambiar su diálogo interno. Dejó de decir no puedo y empezó a decir estoy aprendiendo. Dejó de pensar que ese problema definía su vida y empezó a verlo como una etapa. Ese cambio interno fue lento pero firme, y como siempre ocurre, su realidad empezó a moverse. Recuperó confianza, tomó mejores decisiones, pidió ayuda cuando la necesitó y volvió a creer en sí misma. No fue magia, fue pensamiento dirigido. Fue entender que su mente podía ser su peor enemiga o su mejor aliada. Verla salir adelante me confirmó una vez más que esta ley funciona para todos, sin importar la edad ni la situación. Ahora quiero dejarte 4 consejos personales, claros y prácticos, para que tú también fortalezcas tu mente y empieces a crear una realidad más firme y ordenada. Primer consejo: cuida la primera conversación del día contigo mismo. Lo que te dices al despertar marca el tono de todo. Si empiezas el día pensando en problemas, tu mente se prepara para luchar. Si empiezas pensando en avance, tu mente busca soluciones. No tiene que ser perfecto, solo consciente. Segundo consejo: no discutas con pensamientos que te debilitan, reemplázalos. Muchas personas gastan energía peleando con su mente, no hace falta. Si aparece un pensamiento que te limita, cámbialo por otro más útil, no positivo, falso, útil. Si piensas esto es difícil, di esto me está entrenando. Ese pequeño cambio modifica tu reacción. Tercer consejo: repite ideas simples todos los días. Tu mente aprende por repetición. No necesita discursos largos, necesita constancia. Frases cortas como puedo mejorar, sigo avanzando, esto tiene sentido, crean una base mental fuerte con el tiempo. Cuarto consejo: protege tu mente de lo que no suma. No todo merece tu atención. Conversaciones negativas, quejas constantes y mensajes de miedo contaminan tu pensamiento. Si no puedes evitarlos, al menos no los adoptes. Recuerda esto: no todo lo que escuchas es verdad y no todo lo que piensas es correcto. Tú eliges qué alimentar. Quiero que te quedes con esta idea final. Tu vida no cambia de golpe, cambia pensamiento por pensamiento. Cada día tienes la oportunidad de decidir qué historia te cuentas. Si eliges una historia de miedo, tu realidad será pequeña. Si eliges una historia de aprendizaje y avance, tu realidad crecerá contigo. Lo que piensas se convierte en tu realidad, no mañana, sino todos los días. Y cuando asumes esa responsabilidad, dejas de sentirte víctima y empiezas a sentirte creador de tu propio camino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que logran todo lo que se proponen mientras otras se quedan atrapadas en la misma rutina? No es que unos tengan más suerte o más inteligencia. La diferencia está en lo que creen sobre sí mismos. Si crees que puedes, tu mente empieza a trabajar para hacerlo posible. Pero si crees que no puedes, ya perdiste antes de intentarlo. Y aquí está el gran secreto que pocos aplican: todo empieza en tu mente. Tu vida es un reflejo exacto de lo que piensas cada día. Si piensas en grande, actúas en grande. Si piensas pequeño, te limitas sin darte cuenta. El problema es que la mayoría ha sido programada desde pequeños para dudar, para tener miedo y para conformarse. Nos enseñaron a no soñar demasiado, a no apuntar tan alto, a no creer que somos capaces. Por eso, millones de personas pasan su vida viviendo muy por debajo de su verdadero potencial. Quiero que entiendas algo que transformó mi vida y la de millones de personas en todo el mundo. Tus creencias crean tu realidad. Todo lo que tienes hoy, bueno o malo, es el resultado de lo que has creído posible para ti.
Y si tu vida no está donde quieres, es porque en algún momento aceptaste límites que no son reales. No es tu talento, no es tu pasado, no es tu suerte. Es lo que crees de ti mismo. Yo siempre he dicho, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo, y las estadísticas lo confirman. Estudios recientes demuestran que más del 80% de las personas subestiman lo que pueden lograr en 5 años, y al mismo tiempo, sobreestiman lo que pueden hacer en un solo año. Esto significa que miles abandonan sus sueños antes de tiempo porque no creen que sean capaces de alcanzarlos. Te voy a contar algo que viví en una de mis conferencias en Los Ángeles. Una mujer se me acercó llorando. Me dijo que durante 15 años había querido abrir su propio negocio, pero nunca se atrevió porque pensaba que no tenía lo necesario. Un día, escuchó una de mis charlas donde expliqué que tu mente es como un imán, atrae lo que más piensas. Ese día, decidió cambiar su creencia. Comenzó a repetirse todos los días. Puedo hacerlo, merezco hacerlo, lo voy a hacer. Un año después no solo abrió su negocio sino que triplicó sus ingresos. Y me confesó que todo comenzó el día en que empezó a creer en ella misma. La mayoría de la gente no falla por falta de capacidad sino por falta de fe en sí misma. Pensamos que necesitamos estar 100% listos para dar un paso, pero la verdad es que nunca lo estaremos. Si esperas a que todo sea perfecto, jamás vas a comenzar. Aquí está el cambio. Primero crees, luego actúas, y solo entonces ves los resultados. Y cuanto más actúas, más crees. Es un ciclo que se retroalimenta. Mira a tu alrededor. Todo lo que existe, absolutamente todo, empezó primero en la mente de alguien. El teléfono que usas, el auto que manejas, el edificio donde vives, incluso el internet que estás usando ahora. Nada de eso existía hasta que alguien se atrevió a creer que podía hacerlo realidad. Si ellos pudieron, ¿por qué tú no? La diferencia entre los que triunfan y los que no es la inteligencia, es la creencia. Hoy quiero que te detengas un momento y te preguntes, ¿qué límites he aceptado como si fueran reales? ¿Qué cosas he dejado de intentar porque creo que no puedo? Y sobre todo, quiero que te lleves esta idea. No importa lo que te hayan dicho, no importa tu pasado, no importa cuántas veces hayas fallado, si lo crees, lo creas. Si empiezas a cambiar lo que piensas de ti, cambiarás lo que haces. Y si cambias lo que haces, cambiarás lo que eres y lo que tienes. Tu futuro no está escrito. Se construye con cada pensamiento y cada acción que decides hoy. Así que deja de dudar de ti, deja de conformarte y empieza a pensar como la persona que quieres llegar a ser. Créelo, siéntelo, actúa como si ya fuera real. Porque cuando lo haces, tu mente empieza a trabajar para encontrar el camino, y las oportunidades que antes no veías empiezan a aparecer. Recuerda esto, no tienes que ver todo el camino, solo necesitas creer que llegarás. El primer paso es cambiar tu mentalidad, porque cuando cambias lo que crees, cambias tu vida. Quiero que te hagas una pregunta muy simple. ¿Qué tan grande te permite soñar? Porque déjame decirte algo que puede cambiar tu vida. Tu mente siempre trabaja para hacer realidad lo que crees posible. Si tus sueños son pequeños, tu mente trabaja poco. Si tus sueños son grandes, tu mente se expande y busca los caminos para alcanzarlos. El problema es que muchas personas ni siquiera se permiten soñar en grande. Creen que no pueden, que no merecen, que no es para ellos. Y esa creencia es la primera barrera que los mantiene atrapados en una vida que no desean. La verdad es que el 90% de las personas vive reaccionando a lo que les pasa. Trabajan en empleos que no les apasionan, se rodean de gente que no los inspira, y repiten rutinas que los mantienen estancados. No es porque no puedan más, sino porque en el fondo creen que no pueden más. Y aquí está el punto crucial. Tú no actúas según lo que eres, actúas según lo que crees que eres. Si crees que eres capaz, lo intentas. Si crees que no puedes, ni siquiera das el primer paso. Así de poderoso es tu sistema de creencias. Ahora quiero que entiendas esto. Tu mente subconsciente es como un jardín. Cada pensamiento que repites es una semilla. Si siembras dudas, crecerán inseguridades. Si siembras miedo, crecerá parálisis. Pero si siembras fe, disciplina y enfoque, tu vida empieza a transformarse. No es magia, es ciencia. La neurociencia ha demostrado que tu cerebro se reconfigura según lo que piensas de manera constante. A esto se le llama neuroplasticidad. Si pasas tus días repitiendo no puedo, tu mente encontrará 1000 razones para confirmarlo. Pero si repites sí puedo, tu cerebro empieza a buscar las formas de lograrlo. En mis conferencias he visto historias increíbles. Recuerdo a un joven en Ciudad de México que se me acercó después de una charla. Me confesó que toda su vida le habían dicho que no servía para estudiar y que nunca sería exitoso.
Vivió creyendo esas palabras. Trabajaba largas horas en un empleo que odiaba y apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. Ese día, durante mi charla, escuchó una frase que lo inspiró: el límite está en tu mente, no en tu realidad. Se fue a casa y comenzó a hacer un ejercicio sencillo. Todos los días, durante 5 minutos, se repetía frente al espejo que era capaz de más, que merecía más y que lo iba a lograr. Un año después volvió a verme en otra conferencia. Se había certificado como técnico, duplicó sus ingresos y me dijo con lágrimas en los ojos: nada en mi vida cambió, hasta que cambié lo que creía sobre mí. Este es el poder de tus creencias. Si quieres transformar tu vida, empieza por transformar lo que crees posible. No esperes a que las circunstancias cambien para empezar a actuar. La ecuación funciona al revés. Primero crees, luego actúas, y al final los resultados confirman tu nueva realidad. La ciencia lo respalda. Según un estudio de la Universidad de Stanford, el 80% de las personas que logran sus metas a largo plazo lo hacen no porque tengan más talento, sino porque creen firmemente en su capacidad para lograrlo. No subestimes este dato. Creer en ti mismo es literalmente el primer paso hacia cualquier meta que te propongas. Ahora te quiero hacer un reto. Piensa en esa meta que tienes guardada desde hace tiempo. Esa meta que siempre dejas para después porque te dices que no es el momento o no estás listo. Hoy te digo, estás listo. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas ver todo el camino. Solo necesitas dar el primer paso y confiar en que podrás construir el siguiente. Tu mente, cuando cree de verdad, empieza a encontrar las oportunidades que antes no veías. La próxima vez que escuches a tu voz interna decirte no puedes, respóndele con firmeza: sí puedo y lo voy a hacer. Esa simple frase, repetida una y otra vez, te va a dar una fuerza que ni siquiera imaginas. Es el primer ladrillo para construir una nueva vida. Recuerda algo que enseño en cada charla. No eres tu pasado, no eres tus errores, no eres lo que otros dijeron de ti. Eres lo que decides creer hoy. Si cambias lo que crees, cambias tu historia. Y quiero que te lleves esta idea grabada en tu mente. Si lo crees, lo creas. Tu realidad externa siempre será el reflejo perfecto de lo que llevas dentro. No subestimes tu poder. Todo lo que quieres está esperando que te atrevas a creer que lo mereces y que lo puedes lograr. Quiero que te imagines por un momento que estás viviendo tu vida al máximo, haciendo lo que amas, logrando tus metas y sintiéndote realizado. Ahora pregúntate: ¿qué es lo que te detiene hoy para vivir esa vida? La mayoría de las veces no son las circunstancias, no es el dinero, no es el tiempo. Lo que realmente nos frena son nuestras creencias. Desde niños, hemos escuchado frases como: no puedes, no es para ti, eso es imposible. Y sin darnos cuenta, terminamos aceptando esas ideas como verdades absolutas. Crecemos con límites que no existen, pero que parecen reales porque nuestra mente los acepta. Quiero contarte algo personal que marcó un antes y un después en mi vida. Cuando era joven no tenía nada, no tenía dinero, no tenía estudios y trabajaba en empleos mal pagados. Dormía en un pequeño cuarto alquilado y muchas noches me iba a dormir con hambre. Recuerdo que un día me miré al espejo y pensé: Brian, no puedes seguir viviendo así, tiene que haber algo más grande para ti. Pero en ese mismo instante mi mente me atacó con dudas. ¿Quién eres tú para soñar en grande? No tienes título, no tienes contactos, no tienes nada. Por un tiempo, esas creencias me dominaron. Me decían que yo no podía aspirar a más, que no tenía lo que se necesitaba para triunfar. Hasta que un día, cansado de vivir limitado, tomé una decisión que cambió todo. Elegí empezar a creer que era capaz de lograr más. No sabía cómo, pero decidí que no iba a seguir viviendo como hasta ese momento. Esa pequeña decisión encendió algo dentro de mí. Empecé a leer libros, a aprender sobre desarrollo personal, ventas y liderazgo. Y cuanto más estudiaba, más entendía que el mayor obstáculo en mi vida no era la falta de recursos, era la falta de creencia en mí mismo. Esa fue la primera lección que me salvó. Tu vida cambia cuando cambias lo que crees posible. No fue fácil. Cada paso que daba estaba lleno de miedo, pero aprendí algo importante. La acción constante fortalece la creencia. Cuanto más actuaba, más empezaba a creer que era capaz. Y cuanto más creía, más oportunidades aparecían. Hoy quiero que entiendas esto. Tú también puedes reescribir tu historia. No importa cuál sea tu punto de partida. Quizá pienses que no tienes lo suficiente para empezar, pero no necesitas tenerlo todo. Necesitas creer que puedes conseguirlo. La ciencia respalda esta idea. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que las personas que visualizan sus metas y creen firmemente en ellas tienen un 40% más de probabilidades de lograrlas que quienes no lo hacen.
Esto no es coincidencia. Cuando tu mente cree que algo es posible, empieza a trabajar de forma inconsciente para encontrar el camino. Es como si activaras un radar interno que te guía hacia las oportunidades correctas. Quiero que te preguntes algo ahora. ¿Qué creencias te están frenando? Tal vez piensas que eres muy joven o demasiado mayor. Tal vez crees que necesitas más dinero, más tiempo o más suerte. Pero la verdad es que esas ideas solo tienen el poder que tú les das. Si decides cuestionarlas y reemplazarlas, tu vida empezará a cambiar. Empieza con pasos pequeños. Escríbete todos los días frases que refuercen tu nueva mentalidad. Dite a ti mismo: puedo lograrlo, merezco lo mejor, mi futuro depende de mí. Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo, pero con el tiempo esas frases se convierten en nuevas creencias, y tus nuevas creencias te llevan a nuevas acciones que te conducen a nuevos resultados. Recuerda algo importante: no eres tus fracasos pasados, no eres lo que otros dijeron de ti, no eres tus errores, eres lo que decides creer sobre ti mismo a partir de hoy. Si cambias tu diálogo interno, cambias tu destino. Y quiero que te grabes esto en la mente. Tu realidad externa siempre será el reflejo exacto de lo que crees internamente. Si crees que puedes, encontrarás caminos. Si crees que no puedes, verás obstáculos. La diferencia entre ambos resultados empieza en un simple pensamiento. Hoy es el mejor momento para tomar esa decisión. Cree en ti, aunque todavía no veas el camino completo. Cree en ti, aunque las circunstancias parezcan imposibles. Cree en ti, porque todo lo grande que existe en el mundo empezó con alguien que se atrevió a creer cuando nadie más lo hacía. Porque al final, esta es la verdad más poderosa que puedo compartir contigo. Si lo crees, lo creas. Quiero que entiendas algo muy importante. Tu mente es el punto de partida de todo lo que logras o dejas de lograr en tu vida. Si lo crees posible, tu mente empieza a buscar caminos. Pero si crees que es imposible, tu mente se apaga y ni siquiera lo intenta. La pregunta es, ¿cómo fortaleces tu creencia para que sea tan poderosa que nada te detenga? Hoy quiero darte algunas técnicas que yo mismo he usado en mi vida y que he enseñado a miles de personas alrededor del mundo. Estas técnicas funcionan. Y si las aplicas de manera constante, te aseguro que tu mentalidad nunca volverá a ser la misma. La primera técnica es visualizar tu éxito todos los días. No importa si tu meta es pequeña o enorme. Quiero que cierres los ojos durante unos minutos al despertar y antes de dormir, y te imagines como si ya hubieras logrado eso que deseas. Si tu objetivo es abrir un negocio, imagínate entrando a tu oficina. Si tu meta es pagar todas tus deudas, imagínate viendo tu cuenta bancaria en cero. Tu mente no distingue entre lo real y lo imaginario. Cuando visualizas, le estás enviando señales a tu subconsciente de que eso es posible, y poco a poco empieza a buscar maneras de hacerlo realidad. La segunda técnica es hablarte a ti mismo con poder. Tus palabras crean tu mundo interior. Si todos los días te dices no puedo, no soy suficiente o no tengo suerte, tu mente lo acepta como un hecho. En cambio, quiero que empieces a repetir frases que refuercen tu confianza. Dite todos los días: puedo lograrlo, merezco tener éxito, tengo todo lo necesario para conseguirlo. Al principio puede sonar extraño, pero créeme, funciona. La repetición constante crea nuevas conexiones en tu cerebro. Esto no es teoría, es ciencia. Estudios demuestran que los pensamientos repetitivos moldean tu cerebro gracias a la neuroplasticidad. Cuanto más repites una idea, más fuerte se vuelve tu creencia en ella. La tercera técnica es actuar como si ya fueras la persona que quieres ser. Esto es algo que transformó mi vida. Cuando empecé mi carrera no sabía nada sobre ventas, negocios o liderazgo, pero me pregunté, ¿qué haría alguien exitoso en mi lugar? Y empecé a imitar sus hábitos, su disciplina y su forma de hablar. Sin darme cuenta, cada pequeña acción me acercaba más a esa versión de mí que quería crear. Si quieres ser líder, compórtate como líder. Si quieres tener éxito financiero, empieza a pensar y actuar como alguien que lo tiene. Tu mente se adapta a tu comportamiento y poco a poco empiezas a creer que es posible. La cuarta técnica es rodearte de personas que crean en grande. Esto es clave. Tus creencias se contagian de la gente que te rodea. Si estás con personas que se quejan todo el tiempo, que ven problemas en todo y que te dicen que eso es imposible, tu mente terminará aceptando esas ideas como ciertas. En cambio, si te rodeas de personas que piensan en grande, que ven oportunidades donde otros ven obstáculos y que te impulsan a mejorar, tus propias creencias se expanden. Recuerda, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Elige bien.
La quinta técnica es alimentar tu mente todos los días. Lo que consumes se convierte en lo que crees. Si todos los días escuchas noticias negativas, hablas de problemas y consumes contenido que te llena de miedo, terminarás viendo el mundo como un lugar hostil. Pero si inviertes tiempo en leer libros, escuchar conferencias, ver videos motivadores y aprender de personas que han logrado lo que tú quieres, tu mente empieza a aceptar un nuevo estándar de lo que es posible. Yo empecé mi transformación dedicando al menos 30 minutos diarios a leer algo que me hiciera crecer, y te aseguro que eso cambió mi vida para siempre. Quiero que te lleves esta idea. Tus creencias no son permanentes. No importa lo que hayas creído hasta hoy, puedes cambiarlas. No importa si llevas años pensando que no puedes, no sabes o no mereces, porque en el momento en que decides reemplazar esas creencias limitantes por pensamientos de poder, tu vida comienza a cambiar. La clave está en la repetición, la visualización y la acción. Recuerda esto, tu mente es como un músculo. Si la entrenas todos los días con pensamientos positivos, se fortalece. Pero si la llenas de dudas, excusas y miedos, se debilita. Tú decides qué tipo de mente quieres construir. Hoy quiero que te hagas una promesa a ti mismo. Empieza a creer más, incluso cuando todavía no ves resultados. Cree en ti, aunque tengas miedo. Cree en tus sueños, aunque parezcan lejanos. Cree que puedes, porque cuando lo haces tu mente empieza a trabajar para demostrarte que es cierto. Nunca lo olvides, si lo crees, lo creas. Y si trabajas en tus creencias todos los días, llegará un momento en el que mirarás atrás y te darás cuenta de que lo que hoy parece imposible, se convirtió en tu realidad. Quiero que te tomes un momento y pienses en esto. Tu vida, tal como la vives hoy, es el resultado de lo que has creído posible hasta ahora. Todo lo que tienes, todo lo que haces y todo lo que eres, es un reflejo exacto de tus pensamientos más repetidos. Y si no estás donde quieres estar, no es porque no seas capaz, no es porque la suerte no esté de tu lado, es porque en algún punto aceptaste límites que no son reales. La buena noticia es que hoy, aquí y ahora puedes cambiarlo. Puedes decidir creer en ti, aunque nadie más lo haga. Puedes creer en tus sueños, aunque parezcan imposibles. Puedes creer que mereces más, aunque hasta hoy hayas dudado de ti. Porque la verdad es esta, cuando cambias lo que crees, cambias tu destino. Quiero que entiendas que tu mente tiene un poder inmenso. Cuando crees de verdad que algo es posible, tu mente empieza a trabajar de forma silenciosa, buscando oportunidades, creando ideas y abriendo caminos donde antes veías muros. Pero el secreto está en decidir. Y ese es el punto donde muchos se quedan estancados. Esperan sentirse listos para creer. Esperan a tener todo bajo control. Esperan a que las circunstancias sean perfectas. Pero eso nunca pasa. La creencia viene primero. La acción viene después. Y el resultado siempre es consecuencia de ambas. Hoy quiero hablarte directamente. Tú tienes dentro de ti mucho más de lo que imaginas. Tienes talentos, habilidades y una fuerza que quizás no has descubierto porque has estado mirando más tus debilidades que tu potencial. El problema es que, si sigues creyendo que no puedes, tu mente seguirá cerrando puertas. Por eso, quiero que empieces a creer que eres capaz, incluso cuando no sepas cómo lograrlo. Imagina por un momento todo lo que podrías alcanzar si eliminaras de tu mente las frases que te limitan: no puedo, no soy suficiente, no es para mí. Imagina todo lo que cambiaría si empezaras a reemplazarlas por pensamientos como: sí puedo, merezco lograrlo, voy a hacerlo. Esta transformación interna no ocurre de un día para otro, pero empieza con un simple paso: decidir creer. Quiero dejarte una reflexión que he repetido en conferencias alrededor del mundo. Nunca subestimes el poder de un solo pensamiento, porque un pensamiento repetido se convierte en creencia. Y una creencia fuerte dirige tus acciones. Y tus acciones, día tras día, construyen tu realidad. Así que si quieres cambiar tu vida, empieza cambiando lo que piensas de ti mismo. Haz de hoy el día en que decides romper las cadenas invisibles que te han frenado. Si hay una meta que has dejado para después, retómala. Si hay un sueño que enterraste por miedo, rescátalo. Si hay una versión de ti que sabes que está ahí, esperando salir, este es el momento. No mañana, no cuando todo sea perfecto, es hoy. Porque cada día que pospones tu grandeza, la vida sigue corriendo, y lo único que no puedes recuperar es el tiempo. Recuerda que nadie más que tú puede construir el futuro que deseas. Nadie más puede dar los pasos por ti. Nadie más puede pensar por ti. El poder está en tus manos, está en tu mente y está en tu corazón.
Así que deja de esperar, deja de dudar, deja de conformarte. Da ese paso con fe, con determinación y con coraje, porque el mundo está esperando la mejor versión de ti. Y quiero que te lleves esta frase grabada para siempre. Si lo crees, lo creas. No es solo un título, no es solo una idea, es una ley de vida. Empieza a creer con tanta fuerza que tu mente no tenga otra opción más que buscar el camino. Empieza a creer con tanta claridad que las oportunidades que antes no veías comiencen a aparecer. Empieza a creer en ti incluso cuando otros no lo hagan, porque al final lo que realmente importa es lo que tú decides pensar de ti mismo. Hoy es el día en que decides dejar de vivir limitado por tus dudas. Hoy es el día en que dejas atrás las excusas y comienzas a construir tu mejor versión. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa cuántas veces hayas fallado, si decides creer en ti, todo puede cambiar. El futuro no está escrito y eres tú quien sostiene el lápiz. Así que escribe tu historia con valentía, escribe tu historia con fe y escribe tu historia con grandeza. Levántate, da el primer paso, empieza hoy. No esperes a sentirte listo, cree primero, actúa después y deja que los resultados hablen por ti. Porque la vida que sueñas no se logra deseando, se logra creyendo. Gracias por escuchar este tema que ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Si lo aplicas, si decides creer de verdad, tu vida nunca volverá a ser la misma.